Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Ya inició la guerra espiritual contra mí, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis finanzas. ¿Y por qué inició la guerra? Claro, realmente la guerra espiritual que establece el reino de las tinieblas a través de Satanás, del diablo, que es el mismo personaje, a través de los principados, potestades, huestes de maldad, y todos esos huestes de maldad que están en los aires, en los cielos, inicia cuando uno reconoce y acepta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es decir, cuando tú te vuelves cristiano, empieza la guerra espiritual profunda, terrible. ¿Por qué? Antes no, porque antes, como dice la palabra, Jesús decía, vosotros sois hijos de vuestro padre, el padre del diablo. Él dice, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, que es el dueño, el que gobierna este mundo de la carne, este mundo lleno de pecado, lleno de vanidad, de maldad, de depravación sexual, de avaricia, es este mundo. Entonces dice de pecado. Entonces la guerra inicia cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando hacemos la oración, cuando de fe y cuando nos arrepentimos. Entonces, pero vienen una serie de batallas espirituales con consecuencias físicas y digamos, espirituales, materiales y emocionales. Por eso algunos dicen que la guerra se juega en la mente, pero no solo en la mente, la guerra se juega en la mente. El enemigo es como un campeón de juegos mentales y juegos emocionales. Por eso vemos a muchos creyentes que sufren mucho con sus pensamientos. Vemos a muchos hijos jóvenes que están atados, por ejemplo, a los vicios, a la pornografía, a las malas amistades, al alcoholismo, a la grosería, que son rebeldes, porque les está jugando la batalla en la mente. Son muchos los campos internos y externos donde el enemigo desea oponerse ferozmente para que no logremos la liberación total. En otras palabras, es que cuando nosotros recibimos al Señor, el espíritu nuestro es trasladado al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, del amado Hijo de Dios, al reino de Jesús y al reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios, un solo Dios verdadero. Entonces, por eso en Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, la potestad de las tinieblas es el poderío, el dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, que está en el inframundo y está aquí en la tierra, en el primer cielo y en el segundo cielo, que llaman, o sea, en la atmósfera, en las aguas, en la tierra, en las ciudades, en los campos. Entonces, pero Dios nos traslada al reino de su amado Hijo, pero ¿qué es lo que traslada? Libera, limpia y redime, libera y limpia, es nuestro espíritu. Pero, sin embargo, aunque nuestro espíritu es redimido, liberado y limpiado, el alma, o sea, la mente, las emociones, la voluntad y algunas partes de nuestras entrañas corporales, como los centros y redes neuronales que hemos visto, encargados de procesar nuestras emociones, nuestros sentimientos, los pensamientos, las decisiones, las acciones. Otros centros como las células madre, la sangre, los tuétanos, o sea, la médula ósea, las articulaciones, las entrañas, por ejemplo, el colon, porque hay esos sufrimientos en el colon, esos sufrimientos de colon irritable, esos sufrimientos de indigestión, o porque hay dolor en los huesos, así como algunos territorios y circunstancias externas, en los sitios donde vivimos, porque hay demonios territoriales en el lugar donde tú naciste, donde tú vives, en tu país. Hay demonios familiares o encargados de las generaciones. Entonces, siguen atadas al pecado y siguen atadas a las consecuencias del pecado y al ataque del enemigo. Entonces, ¿cuándo inicia la guerra? La guerra inicia cuando recibimos al Señor. Por eso la palabra dice en Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros enemigos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces,
Satanás utiliza los pecados pasados y presentes, las iniquidades, las maldiciones generacionales y nuestras acciones también propias para acusarnos, para atacarnos, para acusarnos legalmente, para oponerse legalmente y para atacarnos también en la guerra espiritual. Por eso la palabra dice que estamos en lucha, estamos en guerra. La lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores, bueno, de las tinieblas. Entonces, cuando entendemos que estamos en lucha, porque la lucha es la guerra prolongada, la lucha es la guerra espiritual son como la lucha es serie de luchas y luchas, toda la vida uno vive luchando, por eso es de toda la vida, es prolongada. ¿Y qué es lo que se disputa en una guerra, en una batalla? Pues territorios. ¿Y cuáles son los territorios que el enemigo quiere ocupar, que no renuncia a esos territorios? Pues son la mente, las emociones, nuestras finanzas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra descendencia. La paz, nos quita la paz mental. Entonces, por eso, ¿quién nos puede dar la paz? Dios desde un comienzo se presenta yo soy, eso significa Yahvé, yo soy. Eso significa Jehová, yo soy el que soy. ¿Quién soy? Dice, yo soy tu paz. Yahvé, Shalom, yo soy. Jesús nos dice, y la palabra nos dice, yo soy el príncipe de paz. Yo vengo a traerles paz. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces Él es el rey de la paz. Él vino a rescatarnos de las garras de la muerte, a sacarnos de esa guerra espiritual. ¿Pero cuándo? Si renunciamos y nos arrepentimos, porque en 1 Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando recibimos al Señor, todavía no somos, es limpio y libre nuestro espíritu. Pero el alma, la mente, las emociones, la voluntad y nuestras circunstancias de vida territoriales, nuestro cuerpo, porque nosotros somos tierra, nuestros fluidos, nuestras aguas, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico sigue atado y sigue infectado. Entonces, por eso Él nos limpia de toda maldad. ¿Pero cuándo? Si confesamos nuestros pecados, entonces uno tiene que ser humilde y decirle con toda desnudarse uno ante Él en intimidad. La intimidad es desnudarnos frente a Jesús, pero desnudarnos frente a Dios y decirle, mire, sinceramente, Señor, esa es la intimidad del adorador, del verdadero creyente. Porque algunos ponen, perdóname, cara de querubín, cara de santurrones ahí. Si alguna vez he pecado, si acaso he pecado, hemos pecado. Nosotros de pensamiento, de obra, todos los días tenemos malos pensamientos. Aún los más grandes ministros, los más grandes llamados santos, pastores. Por eso ningún ser humano es limpio y santo totalmente. Pero Jesús nos dice, sed santos porque yo soy santo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre su corazón, y yo entraré en él, en tu corazón quiere entrar, y cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, y al que venciere, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, me ha sido dado y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, se trata de conquistar territorios del alma, de conquistar los territorios, liberarlos, conquistarlos, no solo liberarlos, sino conquistarlos, limpiándolos con la palabra, con la sangre de Cristo, con la oración, con la alabanza. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, como hizo el rey David, el poderosísimo rey David, sabio rey David, a quien se le revelaba tantas cosas todos los días, pero cayó en pecado. Y en el Salmo 32 él dice que mientras que no confesó su pecado, sus huesos se envejecían y tenía dolor, tristeza y fue muy afligido. En el Salmo 51 dice, límpiame, límpiame más y más de la iniquidad que hay en mí. Dice, límpiame más y más de las rebeliones. O sea, de la alevosía, de los actos de rebeldía que hay en mí. Y límpiame que hay en mí. Límpiame más y más del pecado que hay en mí, que hay en mí. Hay una maldad, un pecado. Es el cuerpo de muerte que hemos visto. Es ese que no nos deja ser libres, no nos deja ser rectos, no nos deja ser amorosos, correctos, pacíficos, suaves, no nos deja dar frutos del Espíritu Santo. Entonces, en la batalla se juega en el cuerpo, en el sistema inmunológico, por eso hay enfermedades, opresiones, se juega en la familia, ataques generacionales, se juega en las finanzas, en la provisión, hay robo, opresión económica, hay territorios físicos y espirituales en lugares
en el lugar en las escuelas, en los hospitales, en donde tú vives, donde tú naciste, ahí en la vía, en el campo, en la ciudad. Por eso en Efesios 6:18 dice que la oración es muy poderosa, porque dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu de mayúsculas, es que uno tiene que conectarse en el Espíritu Santo y uno ser un templo del Espíritu Santo. Yo los bendigo, pero la batalla se juega entonces en muchos territorios y ya estamos en guerra. Es tu obligación entrar en el primer gran nivel de liberación y de guerra espiritual, que es el de liberarte tú mismo, tu mente, tus emociones, tus finanzas, tu vida, tu casa, pero también tu hogar, a tus hijos. Tú eres responsable de liberar tus generaciones. Entonces ese es el primer nivel de guerra espiritual al que está llamado todo creyente. Cuidado, no duermas, porque el enemigo sí está al acecho, anda como león rugiente, habiendo a quien devorar. Por eso la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Efesios 6, 10 y 11 dice: fortaleceos en el Señor Jesús, en su sangre, en su nombre, en su palabra y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda armadura de Dios. Yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que entras en la guerra espiritual. Te bendigo, imparto la sangre de Cristo sobre ti, la sabiduría del Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos sabiduría. Dale sabiduría a quien oye este podcast, a ese papito, a esa mamita, a ese hijo, a ese profesor, a ese maestro, a ese abuelito, a esa abuelita. Fortalécelo en tus fuerzas, Señor, no en mis propias fuerzas, sino en el poder de tu fuerza, Señor. Y vístelo con toda armadura de Dios, los vestimos con toda armadura de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este podcast de liberación, y los esperamos todos los martes, 7:30 hora de Colombia, en el tiempo de liberación, donde ampliamos estos temas, donde ministramos estos temas y donde sabemos de los testimonios de grandes milagros que han ocurrido con niños que venían afectados y atados y atacados desde el vientre de la mamita, como el caso de Isaac, acá en Bogotá, en Colombia, y también en Ecuador, como el caso que de Diego Martínez, que estaba totalmente desahuciado, descerebrado, desconectado, lo han mandado a morir porque había tenido un golpe gravísimo en su cerebro, y estuvimos orando allá en Ecuador, en Cuenca, y para la gloria de Dios fue levantado, ya camina, ya habla. Dios es Dios. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad para mostrarme que tu gloria se volverá a manifestar. Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar. Con tu poder se destruye toda obra de maldad. Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad. Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás hasta el final. Liberación, el podcast.